escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, carrapiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. ¡No puedo creerlo! Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. ¡Qué bueno que pensamos igual, colega! Todo solo por aquí, por México es... Los grabamos para que los puedan disfrutar posteriormente en un podcast que elaboramos a través de YouTube. Bueno, pues estamos más o menos completos. Hoy es 29 de enero del 2019. Está por terminar este mes inicial del año. Y bueno, pues hay muchas cosas interesantes de las que podíamos platicar, pero ahorita vamos a platicar sobre la historia de México en la historieta. Resulta que la historieta mexicana pues se empezó ahí, vamos a decir que con tiras cómicas así, pequeños planas de pequeñas historietas, casi todo era cómico para pasar el tiempo, así como para evadirse aquí, rancheros y cosas así, muy sencillas. Y poco a poco, conforme fue también evolucionando el lector, la historieta también fue evolucionando. Entonces ya empezó a tocar otros temas, ya empezó a hacer las novelas gráficas. Desde entonces, estoy hablando desde los 40, ¿no? La novela gráfica que se pretende de establecer que nació apenas, ¿no? A finales del siglo pasado o a principios de este, no. La novela gráfica en México, pues es prácticamente desde sus inicios empezó a dar igual sus primeros pasos. Pero en fin, estamos hablando de estos temas de la historia de México. Digamos que los primeros así ensayos ahí que hubo relativos a la historia de México más bien fueron las leyendas ilustradas que empezó a hacer el maestro Alfonso Tirado por allá a mediados de los 30, ¿no? 34, 35, 36, en sucesos para todos. Entonces ya ahí ilustraba algunas leyendas. Debemos que entender que pues, las leyendas son importantes para la historia, pues se va construyendo una nación, una identidad, en fin, ¿no? Y posteriormente el mismo Tirado empezó a sacar una historieta así de fantasía heroica que llamó el Flechador del Cielo, ¿no? Que obviamente estaba fundada en una de las leyendas prehispánicas del hombre que tiraba sus flechas al cielo, ¿no? En fin, pero igual ya hablaba ahí, pues, hablaba ahí, bueno, aparte de brujas y de cuestiones así de carácter fantástico, pues ahí yo creo que fueron de las primeras que empezaban ya a incluir entre sus personajes a personajes pues, de origen azteca, ¿no? En este caso este Flechador del Cielo, pero también, ahora que recuerdo, también lo había estado haciendo el maestro Ignacio Sierra, él con otra leyenda que era el amor de los volcanes. De hecho, aquí entre estas dos historietas, o sea, el amor de los volcanes y el Flechador del Cielo, que en realidad son historietas o narraciones derivadas de leyendas prehispánicas, aún todavía no establezco yo ahí quién fue primero. A mí se me hace que fue el maestro Ignacio Sierra en Paquín, ¿no? Y debido al éxito de esa, pues el maestro Tirado hace su propuesta del Flechador del Cielo. Pero pues pues ahí está. Todavía tenemos ahí que seguir escarbando, a lo mejor fue al revés, pero en fin, pero el caso es que esas dos historietas, pues más o menos, ya sus dibujos, ya hay pues la vestimenta prehispánica, las pirámides y algunas situaciones así de la época,
inclusive tirado ya ponía algunas narraciones pues de la fauna de la época, ¿no? En fin, de los dioses también de la época, en fin, ya algo ahí, ya había esbozos ahí de la historia, ¿no? De la historia de México. Y bueno, pues ya después, igual también yo recuerdo por ahí algunas, por ejemplo, de Paquito, una revista que había por ahí, de historietas por ahí pues será más bien como de finales de los 40, como el 47, 48. Ya yo recuerdo que en alguna edición cercana a la independencia, pues vino una historieta ahí, una narrativa y gráfica con el sitio de Cuautla, y estaba muy bien hecha, muy bien fundamentada, y el Niño Artillero, Galeana, Matamoros, Morelos. Me acuerdo que era muy buena, una muy buena realización, y salió en esa época de los 40, ¿no? Pero yo creo que ya las historietas dedicadas casi exclusivamente a la historia de México, ya así, pues fue ya a partir de finales de los 50, cuando Novaro introduce ya algunos títulos, porque Novaro, recordemos, empezó con Walt Disney en el 49, luego siguió ahí Superman, Batman, etcétera, con los héroes norteamericanos, ¿no? Sacando, había conseguido las franquicias y las empezó a sacar en México en publicaciones de 32 páginas, portadas en papel cuché, a color, etcétera. Bueno, más o menos para entrarle a esto de la historia de México en la historieta, en nuestro museo, el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Bazuco, desde donde estamos transmitiendo, ya les recordamos, aprovechamos para recordarles, estamos al interior de la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar, en el pueblo de Anenecuilco. Aquí hay un espacio para el Museo de la Caricatura y la Historieta. Entonces estamos hablando de las historietas especializadas o con temas relativos a la historia de México, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que aquí en el museo tenemos un gran acervo de historietas, específicamente de la historia de México, y también tomando en cuenta que en la red ha habido, para que la gente pueda bajarlas gratuitamente, muchas historietas también con temas relativos a la historia de México, aunque a veces esto es muy difícil luego por los cambios en las plataformas en las que están, pues ahorita las puedes leer y ya mañana ya desaparecieron o ya es más difícil de encontrarlas, en fin, pero lo que nosotros procuramos es bajarlas de inmediato para que para poder consultarlas posteriormente. Igualmente a nuestro museo pues nos envían algunas digitalizaciones, es decir, a veces no tenemos el documento en físico, pero pues amigos que saben que estamos haciendo una recapitulación de todo esto, lo que es la historia de México, pues nos las envían y ya las vamos integrando, de tal manera que tenemos un acervo de más de 100 historietas digitalizadas. Algunas, la mayoría de ellas las tenemos en físico, algunas ya les digo son de algunos amigos que nos las envían, y a otras de algunos sitios de descarga gratuita que existen en el internet, pero pues tenemos, les digo, un promedio de 100, poquito más, historietas específicamente con temas de la historia de México, y quiero decirles que hay de todas, con temas prehispánicos, con temas de la conquista, de la etapa del virreinato, con temas de la invasión, de la guerra norteamericana, la etapa de la reforma con Juárez, está también obviamente la revolución mexicana, la independencia, ya les había dicho, el México contemporáneo también, o sea, algunos, pues la fundación de la universidad, algunos poetas, como Amado Nervo,
muchos personajes de la vida contemporánea, inclusive como don Sergio Méndez Arceo, creo que hay uno hasta esta de los hongos, ¿no? María Sabina. Hay mucho material, ¿no? Tenemos mucho material, algunos son así de temas muy generales y algunos ya de muy particulares, ¿no? Sí, Morelos, Galeana, o Hidalgo, Zapata, Villa, etcétera, de todo hay. Digo que tenemos 100 y más o menos tenemos organizados. En este caso, nosotros hicimos un pequeño librito donde reseñamos algunas historietas de la historia de México y le dominamos a esta pequeña publicación Héroes y Monitos que nos dieron patria. Dice aquí, la lucha por la independencia en la historieta mexicana. Recopilación, selección y notas de su servilleta Rubén Eduardo Soto Díaz. Pues sí, vamos a ponerles aquí un mensajito en el Face, pues para que se empiecen a conectar, hombre, no que me tiempo hablando solo, de solapa. Bueno, vamos a ponerles aquí que estamos hablando de historia, la historia de México en la historieta. Le voy a darle a la introducción porque pues está muy ilustrativa, ¿no? Vamos a ver. Dice aquí: estamos por cumplir 14 años de haber fundado, con la ayuda de grandes amigos, el Museo de la Caricatura y la Historieta, por sus siglas MUCAI, inaugurado un 2 de diciembre del año 2000 en la ciudad de Cuautla, Morelos. Fíjense ustedes, y aquí estamos hablando que estamos por cumplir 14 años y ahorita ya que íbamos para 19, pues ya se imagina, este libro fue elaborado hace 5 años. Muy bien. Dice, a partir de entonces, el MUCAI ha venido incrementando su acervo con donaciones y adquisiciones, mismo que incluye libros, dibujos, pinturas y sobre todo historietas. Entre estas últimas, hemos recopilado varias dedicadas a la historia de México. El acervo también incluye aportaciones digitales de amigos que generosamente nos comparten sus contribuciones. Por otra parte, en Internet, Raimundo Santa Cruz, desde Chile, a través de su sitio, igualmente, con la ayuda de generosos colaboradores, ha puesto al público una infinidad de historietas, varias de ellas con temas de la historia de México. En este trabajo citamos las referentes a la historia de la lucha por la independencia que se pueden descargar en forma gratuita desde el sitio mencionado. La historieta mexicana, como cuaderno independiente, fuera de las tiras cómicas de los diarios, nació como un atractivo para los niños, contándonos historias de aventuras y fantasías. La misma evolución conforme crecen sus lectores. Entonces, los temas son más fuertes y bizarros. Los detectives y las aventuras en países exóticos compiten con las historias del melodrama arrabalero. Todo esto tiene un gran auge en los diarios de historietas Paquín, Pepín y Chamaco, tan populares en la década de los 40. Ya para los 50 el interés en estos temas va en declive hasta la extinción misma de las citadas publicaciones. O sea, estamos hablando que desaparecieron, cerraron un ciclo los diarios de historietas, ¿no? El Pepín, Chamaco y Paquín, ¿no? Se transformaron en algunas otras. A finales de los 50, Editorial Argumentos, fundada por Yolanda Vargas Dulce, ya me estoy saltando aquí un párrafo importantísimo. En 1949 nace la impetuosa editorial fundada por Luis Novarro, con traducciones de los cómics gringos,
pero a los pocos años empieza a generar historias con inteligentes escritores y prestigiados dibujantes mexicanos. La historia de México será tratada en valiosas series como Aventuras de la vida real, Epopeya y Vidas ilustres. A finales de los 50, Editorial Argumentos, fundada por Yolanda Vargas Luche y su esposo Guillermo de la Parra, también contribuye a la divulgación de la historia de México con su serie Biografías Selectas, en una magistral realización encabezada por el ya maestro Antonio Gutiérrez. Esta serie desaparecería con el nacimiento de Lágrimas, Risas y Amor en 1963. Destaca también la importante labor de Constantino Rábago, historietista, escritor y antropólogo, que supo convencer a la Secretaría de Educación Pública y a las principales editoriales mexicanas para que sumaran esfuerzos y publicaran series de gran interés histórico, como lo fue la serie Relámpago. Ingresemos pues al fascinante mundo de la historieta mexicana, particularmente en aquellos esfuerzos por difundir la historia de la lucha por la independencia. Empezamos. Los pioneros en Novaro. Morelos. En la investigación y recopilación que hemos realizado, corresponde a la editorial fundada por don Luis Novaro, Ediciones Recreativas, el mérito de haber publicado la primera historieta dedicada a un héroe de la independencia de México. En la serie Aventuras de la vida real aparece la biografía ilustrada del generalísimo don José María Morelos y Pavón, publicada con fecha 1 de octubre de 1956. Esto es, un día después del natalicio de uno de los más grandes genios de la estrategia militar que ha dado América, según se asienta en la misma historieta. Así es, ahora sí que el nacimiento, la fecha que se da de Morelos de su nacimiento es el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, esta revista pues va a aparecer el 1 de octubre, ¿no? Entonces pues llevaba ahí también toda una intención de recordar esta fecha del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón. La historia nos narra la vida de Morelos desde su nacimiento en 1765, su ruda formación en el trabajo transportando mercadería entre Valladolid y el puerto de Acapulco, su decisión de ingresar a estudiar al Colegio de San Nicolás, aun cuando ya frisaba los 25 años, su posterior ingreso al seminario hasta ordenarse como sacerdote. Como cura de, vamos a ver aquí dónde es, como cura de Caracuaró, es el receptor de los reclamos indígenas que sufren la severa explotación. La historia llega al encuentro de Morelos con el cura Hidalgo. Para entonces Morelos ya había sembrado la semilla de la insurrección entre sus feligreses. A Morelos, comisionado por Hidalgo para organizar la lucha en el sur de México, se le van sumando quienes serían sus más fieles colaboradores, los Galeana, los Bravo, Matamoros. El avance sorprendente de Morelos preocupa sobremanera al virrey, que de inmediato ordena a su más prestigiado general, don Félix María Calleja, ir a combatirlo y acabar en definitiva con la insurrección. La cita entre estos dos titanes tendrá lugar en el modesto pueblo de Cuautla. Los detalles del sitio de Cuautla son presentados con ilustraciones impactantes que hacen que el lector no se pierda un detalle de la historieta. Además de las campañas militares, Morelos se da tiempo para organizar el primer parlamento libre de la América septentrional, el Congreso de Anáhuac, celebrado en Chilpancingo. Después vendría una serie de reveses que culminarían con su captura y consecuente fusilamiento. El argumento fue escrito por el escritor Javier Peñalosa
y la realización artística estuvo a cargo de Alfonso Tirado. Este gran artista era uno de los mejores dibujantes de México, pionero de la historieta mexicana, colaboró en los dorados años del diario de historietas Pepín. Muy bien, pues este es la reseña de esta historieta de Novaro. Dice aquí: Don José María Morelos y Pavón, el generalísimo, Aventuras de la vida real, ediciones recreativas de este grupo de Novaro, que dice año 1, número 10, 1 de octubre de 1956. Dialogación de Javier Peñalosa, realización artística Alfonso Tirado y portada de Federico Santiago. Pues en esta, y aquí en este libro, pues ya viene una recopilación de imágenes que ilustran esta historieta, y enseguida pasa a la reseña de la historieta dedicada al padre Hidalgo. Y así se llama. Esta ya es una serie que se llama Vidas Ilustres. El padre Hidalgo. Al año siguiente de la aparición de la historieta dedicada a Morelos, Novaro publica un nuevo ejemplar dedicado al iniciador de la lucha por la independencia, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Esta aparece el 1 de septiembre de 1957. Ahora es en la serie de Vidas Ejemplares, publicada igualmente por Ediciones Recreativas. Nuevamente es Javier Peñalosa el encargado de redactar el argumento. Octavio Novaro es el director de esta serie. El hermano de Luis Novaro es además un gran poeta, colega y amigo de su tocayo Octavio Paz, quien sería galardonado posteriormente con el Premio Nobel de Literatura. Alfonso Tirado es también de nuevo el realizador artístico de esta nueva historieta. La historieta inicia ubicando al lector en la hacienda de Corralejo, en Guanajuato. Nos narra la vida del niño Miguel, conociendo y conviviendo con los campesinos y trabajadores de la hacienda. Nos lleva a la gran pena que sufre al perder a su madre. En su juventud es testigo de la expulsión de los jesuitas y del maltrato a los indios. Prosigue con su ingreso al colegio de San Nicolás, hasta su graduación como bachiller en letras el 20 de febrero de 1770. Ya sabemos que San Nicolás pues estaba ahí en Valladolid, lo que es ahora Morelia. Nos habla de la continuación de sus estudios, pero también de su inclinación por aprender italiano, francés y lenguas mexicanas, como el náhuatl, el otomí, el tarasco. A los 25 años se consagra como sacerdote. En 1779 es nombrado catedrático del Colegio de San Nicolás, ahí mismo en Valladolid. Ahí llegaría a ser nombrado rector de la ilustre escuela. Aquí no podría faltar el encuentro con el cura José María Morelos. Ambos entregarían su vida por la independencia de México. Hidalgo se entregaba con dedicación al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, enseñándoles técnicas de agricultura, del cuidado del ganado y de alfarería. Inclusive enseñó música y formó una orquesta que alegró las fiestas de la región. La narración continúa con los encuentros que empezó a promover para discutir las ideas de libertad e independencia. Estas reuniones que hacia el exterior no eran más que tertulias literarias, en realidad eran verdaderas reuniones conspirativas para organizar la insurrección armada contra el poder virreinal. No podían pasar en el relato las icónicas secuencias en las que, habiéndose descubierto la conspiración, doña Josefa Ortiz de Domínguez comunica a su criado que ponga sobre aviso al cura Hidalgo
al cura Hidalgo. También el trascendental grito convocando a tomar las armas en pos de una nación independiente, el desarrollo de la lucha y el infantable acontecimiento heroico acto del Pípila con su pesada losa sobre la espalda incendiando el portón de la Alhóndiga de Granaditas. Después de la batalla del Monte de las Cruces, las fuerzas de Hidalgo obtuvieron una gran victoria. Todo indicaba que el próximo golpe era tomar la Ciudad de México. Sin embargo, ante el disgusto de Ignacio Allende, Hidalgo ordenó la retirada rumbo a Querétaro. Hidalgo llegó a Guadalajara, ahí expidió el decreto que abolía la esclavitud y restituía las tierras a los indios. Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811. Sabía que los hombres que inician una lucha de semejante envergadura no alcanzan a ver el triunfo. Sin embargo, estaba seguro de que tarde o temprano México alcanzaría su independencia. El padre Hidalgo, realización artística Alfonso Tirado, adaptación literaria Javier Peñalosa, ediciones recreativas de el Grupo Editorial Novaro, Vidas Ilustres, año 2, número 20, 1 de septiembre de 1957. Director Octavio Novaro y director artístico Jorge Chargoy. Pues como vemos en esta otra serie, también hecha por mexicanos, que se llamaba Vidas Ilustres, recordemos que la primera fue Aventuras de la Vida Real. Pues en esta de Vidas Ilustres también apegándose a los festejos patrios, pues aparece esta historieta dedicada al cura Hidalgo, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque pues ya se empieza, hay una preocupación porque la historieta también sirva para brindarnos el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de nuestros héroes, de aquellos personajes que lucharon por obtener la independencia de México, ¿no? Pues muy interesante porque además apareció el 1 de septiembre de 1957. Imagínense nada más, pues yo nací el 16 de septiembre de 1957, o sea que también por eso es muy especial para mí. Pues continuamos aquí con las historietas dedicadas a la historia de México y dice aquí Edar y la excelsitud en la historieta histórica. Abierta la brecha para la divulgación de la historia a través de la novela gráfica por don Luis Novaro, serán los esposos Guillermo de la Barra Loya y Yolanda Vargas Dulce quienes continúen e incluso superen el esfuerzo de los pioneros como contadores de historias con temas de la historia patria. Yolanda y Guillermo, antiguos colaboradores del Pepín y del Chamaco, habían fundado su propia editorial, a la que bautizaron como Editorial Argumentos en 1955. Edar había tenido algunos éxitos iniciales, sin embargo el temblor de 1957, que hizo estragos en la capital mexicana, derrumbando el famoso Ángel de la Independencia, también derrumbaría las oficinas de la Nobel Editorial, poniendo en riesgo su existencia. El despegue de Edar, que lo llevaría a ser uno de los emporios editoriales más importantes de América Latina, no se dio hasta el ingreso de dos grandes artistas a la empresa a finales de la década de 1950. Me refiero a Antonio Gutiérrez Salazar y al maestro Joaquín Cervantes Basoco, el creador de Tagua. El tercer pilar de Edar será entonces don Sixto Valencia Burgos, dibujante de Memín Pinguín. Antonio Gutiérrez se había iniciado como colaborador en la revista Chamaco, pero su consagración como artista de la época dorada de la historieta mexicana fue en la revista Pepín con su serie Don Proverbio. En noviembre de 1958, Idar inicia una ambiciosa serie a la que denomina Biografías Selectas, con el propósito de relatar en forma
forma gráfica las vidas de personajes que dejaron huella en la historia de la humanidad. En ese concierto, los héroes de la historia de México ocuparon un lugar predominante. El maestro Gutiérrez fue el encargado de la realización artística de esta serie. Su depurada técnica del medio tono, que rebasara el lucimiento estético a la propia fotografía, hizo que la serie tuviera una gran aceptación entre el público. El tono sepia de los dibujos armonizaba espléndidamente con el modesto papel en que se imprimía, de manera que las historietas a todo color de Novaro no fueron un obstáculo para que Darse forjara su propia legión de seguidores. Pues sí, aquí ya estamos, continuamos platicando sobre la historia de México en la historieta. En este caso estamos platicando del libro que se llama Héroes y monitos que nos dieron patria. Hemos hablado ya de dos historietas hechas por Ediciones Recreativas, que eran del grupo editorial Novaro, una dedicada a Morelos, que fue la primera en el año de 1956, que apareció en octubre, 1 de octubre del 56, y la otra fue del 1 de septiembre de 1957, dedicada al Padre Hidalgo. Y ahorita ya estamos con las propuestas editoriales de las historietas de EDAR, Ediciones Editorial Argumentos, de doña Yolanda Vargas Luché y Guillermo de la Barra. Entonces vamos a ver qué hicieron ellos al respecto. Ya hablamos que fue el maestro Gutiérrez con sus técnicas del medio tono. Estas técnicas del medio tono se utilizan carboncillos, lápices y pues parecerían fotografías, pero en este caso es algo mucho más que la fotografía, porque pues son elaboradas a mano con mucho y conservan el estilo del maestro Antonio Gutiérrez. Dice por acá, continuamos. La primera historieta dedicada a un personaje de la lucha por la independencia, Editorial Argumentos, fue una dedicada al Pípila. Apareció con fecha 20 de junio de 1959. Subsecuentemente, EDAR publicaría una docena de biografías más con temas relacionados a la lucha por la independencia. Enseguida nos encargamos de cada una de ellas. El Pípila es un relato novelado de Francisco Gursa con los excelentes dibujos del equipo dirigido por Antonio Gutiérrez, dedicado a Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila. En México, Pípila es un nombre que se le da al guajolote en su etapa de polluelo, y en la historieta se asienta que tal fue el apodo que le dieron al niño, a Juan José, por la forma de reírse muy parecida al graznido del guajolote. Bueno, aquí hago un paréntesis. Otros dicen que tenía muchas pecas y estaba medio güero, por eso que parecía huevo del Pípila y por eso le ponían el Pípila. Pero en fin, aquí ya queda sentado, según estos relatores, bueno, que le decían así porque pues se reía como guajolote. En fin, el Pípila fue minero en Guanajuato y sufrió en carne propia la explotación y maltrato de los peninsulares. Al llegar la noticia del levantamiento armado encabezado por el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, el Pípila y varios de los obreros de las minas se aprestan a sumársele. El 28 de septiembre de 1810, a unos cuantos días de iniciada la lucha en Dolores, el pueblo en armas llegó a Guanajuato. Fue a la Alhóndiga de Granaditas, una fortaleza almacén donde se parapetaron los soldados y el intendente Gil Riaño. El ataque de los insurgentes fue varias veces rechazado por la privilegiada posición de los soldados virreinales. En tanto, Ignacio Allende y el Pípila dialogan sobre la necesidad de destruir la puerta para poder tomar la Alhóndiga. El Pípila se ofrece para incendiar el enorme portón. Para lograrlo, se ata una gran losa sobre su espalda y con una antorcha y unas varas de ocote
se dirige a la puerta principal de la fortaleza. Pues sí, todo eso lo ilustra con una maestría el maestro Antonio Gutiérrez. Tienen ustedes que leer estas historietas. Las tenemos en el museo y también se las podemos hacer llegar digitalmente. Bueno, continuamos. La lucha por la independencia fue muy violenta, pero no fue más que una respuesta a varios siglos de despojos, vejaciones y explotación. Editorial Argumentos, con este esfuerzo novelado, incitaba a los lectores a conocer más sobre la historia de su pueblo por parte de las autoridades gubernamentales. Por su parte, las autoridades gubernamentales reconocieron públicamente estos aportes. Este ejemplar es parte del acervo del Bucay Basoco. Una reseña en video se puede ver en YouTube. Sí, pues ahí lo pueden buscar, le ponen ustedes el Pípila, Historia de México en historieta, le pueden poner Bucay y ahí van a ver la reseña con imágenes muy bonita, un video que hicimos ya hace algunos años. Biografías selectas presenta el Pípila, revista semanal, año 2, número 34, sábado 29 de junio de 1959, publicada por Editorial Argumentos, director Guillermo de la Parra, adaptación literaria de Francisco Gursa, portada e ilustraciones de Antonio Gutiérrez, con la colaboración de Manuel Monterrubio, Jorge Pérez Valdés, Antonio Acosta y Gabriel Madrid. Pues esta fue la reseña dedicada al Pípila, dentro de esta serie que se llamó Biografías Selectas. Pues continuamos con platicándoles de este libro que se llama Héroes y Monitos que nos dieron patria, la lucha por la independencia en la historieta mexicana. Entonces hemos hablado de Hidalgo, de Morelos y de El Pípila. Hemos hablado de estos tres. Vamos a hablar de la siguiente publicación de Biografías Selectas. ¿A quién se la dedica? A Morelos. Vamos a ver cómo trata a Morelos Editorial Argumentos. Dice aquí, Morelos. A 15 días de publicado en Pípila, Edar vuelve a la carga y nos presenta ahora la biografía de don José María Morelos y Pavón. Nuevamente el escritor Francisco Gursa y el artista Antonio Gutiérrez son los responsables de su realización. La historia inicia mostrando al lector las penurias por las que atraviesa el paupérrimo matrimonio de Manuel Morelos, un artesano carpintero, y Juana Pavón, quienes serían los padres de José María. El futuro prócer de la patria nacería un 30 de septiembre de 1776. Huérfano de padre, a tierna edad, Morelos fue entregado a su tío Felipe Morelos, arriero que transportaba las mercancías provenientes de las naves de oriente de la Ciudad de México. Ahí aprendió el rudo oficio desde muy joven. El joven Morelos, trabajador, pudo ahorrar un capital que le permitió dedicarse al estudio bajo la protección y orientación de don Miguel Hidalgo, entonces rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid. Vamos a ver, pues aquí hay muchas páginas que reproducen la historieta. Dice aquí más. Ordenado sacerdote, el contacto con los más humildes lo hace reflexionar con la posibilidad de que se podría vivir en una nación libre y sin explotación. Al enterarse del levantamiento armado dirigido por su antiguo maestro don Miguel Hidalgo, no dudó en ingresar a las fuerzas insurgentes, presentándose ante su mentor en Indaparapeo a finales de octubre de 1810. Aunque la pretensión de Morelos era asistir a los insurgentes como capellán, Hidalgo le tiene otra encomienda, diciéndole: yo le conozco a usted bien, señor cura, y estoy seguro de que será mejor general que capellán. Ahora mismo le daré su nombramiento. Mole, señor.
Morelos inició una carrera militar ascendente en el sur de México. El enfrentamiento con Calleja en Cuautla es una dura prueba para el movimiento insurgente. Derrotado y fusilado Hidalgo, en Cuautla se juega la continuidad de la lucha por la independencia. Morelos, después de salir avante del encuentro con Calleja, se esfuerza por organizar un gobierno independiente, dotando a la nación en la lucha de una constitución promulgada en Apatzingán. El denigrante y cruel suplicio de Morelos después de su captura es relatado con detalle. Ahí mismo nos describen los tristes momentos previos a su fusilamiento en San Cristóbal, Ecatepec. Este ejemplar es parte del acervo del Museo de la Caricatura y la Historieta, que es de aquí de Anenecuilco. La historieta mexicana contribuía a la formación de ciudadanía e identidad con estas revistas, divulgando el conocimiento de las heroicas acciones de don José María Morelos y sus lugartenientes Hermenegildo Galeana, don Leonardo y Nicolás Bravo, el cura don Mariano Matamoros y del pueblo insurrecto, quienes ofrendaron su vida para que hoy disfrutáramos de una nación libre e independiente, diría Ríos hasta cierto punto. Este ejemplar, publicado hace 55 años, que ahorita ya iría por los 60, y realizado por artistas y técnicos mexicanos, es parte del acervo del Mucay Basoco en Anenecuilco. Biografías selectas presenta Morelos, revista semanal, año 2, número 36, sábado 4 de julio de 1959, publicado por Editorial Argumentos, director Guillermo de la Barra, adaptación literaria de Francisco Gursa, portada e ilustraciones de Antonio Gutiérrez, con la colaboración de Manuel Monterrubio, Jorge Pérez Valdés, Antonio Acosta y Gabriel Madrid. Pues esta es lo que les hemos estado platicando de héroes y monitos que nos dieron patria. Son algunas historietas reseñadas en este libro que se llama Héroes y monitos que nos dieron patria, la lucha por la independencia en la historia de México, la lucha de la independencia en la historieta mexicana, recopilación y selección y notas de Rubén Eduardo Soto. Pues este libro lo tenemos a la venta y lo podemos hacer llegar pues por correo, ¿verdad? Vale 150 pesos. Los 50 pesos pues son lo que vamos a gastar en el envío por correo. Pero pues si ustedes vienen al museo, pues aquí lo pueden adquirir y ya nomás pagan 100 pesos. Pues viene vienen más información en el libro. Viene también aquí la historia del niño artillero, ¿verdad? Bueno, pues ya lo podrán ustedes adquirir o venir acá a consultarlo. Pues nos estamos acercando a la separación. Nos vamos a separar de ustedes. Vamos a tener que cerrar esa transmisión. Estamos cerca de cumplir una hora de echarnos un rollo sobre las historietas de historia en México. Espero que les haya agradado esta transmisión y de cualquier manera pues vamos a seguir hablando al respecto. Les recordamos, si ustedes tienen por ahí alguna historieta con algún tema de la historia de México, pues sería muy importante irla. Si no la pueden donar, pues nos pueden donar una digitalización para poder ir acrecentando este acervo de las historietas de historia de México, que les digo que ya tenemos pues ya más de 100. Entonces vamos a ponerles, ya saben ustedes, un poquito de música. Y muchísimas gracias por atender a esta emisión de Monos, Monitos y Monigotes, con y sin bigotes, desde la plataforma México Es, en esta radio en internet,
Les recordamos que transmitimos desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Coronel Francis. No, sí, transmitimos desde el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco, que está al interior de la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar. La Casa de la Cultura es de Anenecuilco, del municipio de Ayala, Morelos. Estamos muy cerquita de Cuautla, estamos a un costado del mercado de aquí de Anenecuilco. Así es que estamos a sus órdenes, ya tendrán manera de contactarnos y nos vemos el próximo martes. Ya saben, los dejo con musiquita, van a oír algo de Filio, ya saben, esta de Guitarra Negra de Citarrosa, y bueno, ya saben ustedes cuáles son algunas de las que pongo, y pues ya vamos a, cuando nos manden ustedes una rola en MP3 a nuestro correo o aquí en el Face, pues las agregamos y mandándoles con un saludo. Por lo pronto, un saludo al maestro Eras por su cumpleaños. Enrique Eras, gran caricaturista mexicano, está cumpliendo años, está de manteles largos. Pues felicidades, maestro, un gusto saludarlo siempre y seguimos en contacto.